En la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, nada pasa desapercibido. Sin embargo, Joaquín El Chapo Guzmán, el recluso más vigilado del mundo, fue golpeado dentro de su celda. Las autoridades lo calificaron de incidente médico y guardaron silencio. Desde los fallos accidentales en las cámaras hasta los informes contradictorios, ¿cómo es posible que un hombre encerrado en una celda de concreto bajo vigilancia a las 24 horas termine ensangrentado en silencio? En este video revelaremos las teorías sobre quién permitió o provocó el ataque. Número 4. El mito y la caída cuando la leyenda se encuentra con la jaula. Antes de ser el recluso número 89914-053, Joaquín El Chapo Guzmán era un hombre que inspiraba temor y fascinación. Durante años, su reputación trascendió las fronteras de México. No era un simple narcotraficante. Fue un símbolo de poder que desafió a los gobiernos. Un hombre que escapó de lo imposible y convirtió su vida en leyenda. Para muchos, parecía que los muros de cualquier prisión construida para contenerlo simplemente no existían. Según informes oficiales, su primera fuga en 2001 marcó la pauta de todo lo que vino después. Con la ayuda de guardias sobornados y un elaborado plan, escapó de una prisión de máxima seguridad escondido en un carrito de lavandería. Durante más de una década, permaneció oculto, dirigiendo su imperio desde las sombras. Cuando finalmente fue capturado de nuevo en 2014, el gobierno mexicano lo celebró como una victoria histórica. Sin embargo, tan solo un año después, Guzmán hizo lo que la mayoría creía imposible. Escapó a través de un túnel de más de 1,5 kilómetros excavado justo debajo de su celda, equipado con ventilación, iluminación y un sistema de rieles para motocicletas. Fue un desafío directo a la autoridad, una humillación pública para el sistema judicial mexicano y una advertencia de que el Chapo seguía fuera de su alcance. En su estado natal de Sinaloa, ese desafío lo transformó de criminal en figura cultural. Sinaloa, una región montañosa del noroeste de México, es una de las zonas más pobres del país. La agricultura y el cultivo de opio han estado estrechamente ligados en la región durante mucho tiempo, y el narcotráfico se convirtió en una economía de subsistencia. Según los lugareños, los hombres de Guzmán proporcionaban empleo, comida y protección cuando el gobierno no lo hacía. Se decía que cuando el Chapo visitaba un pueblo, las escuelas de repente contaban con nuevos suministros y los hospitales recibían medicinas. Para esas comunidades, era a la vez protector y amenaza, un hombre que construyó donde el Estado había abandonado. Mientras tanto, en Washington, el Chapo era visto de forma muy distinta. Para Estados Unidos, era el rostro de un imperio multimillonario construido sobre la violencia, la drogadicción y la corrupción. Su habilidad para evadir la captura, eludiendo redadas, casas seguras e incluso operaciones militares, avergonzó tanto a las autoridades mexicanas como a las estadounidenses. Cada vez que desaparecía, la presión para capturarlo aumentaba. Para Estados Unidos, finalmente aprenderlo no solo significaría justicia, sino también redención. Ese momento llegó en enero de 2016. Tras meses de vigilancia, la Marina mexicana allanó su escondite en Los Mochis. Los informes describieron un intenso tiroteo antes de que finalmente sacaran a El Chapo esposado. La imagen de su traslado a un helicóptero, rodeado de soldados armados, se viralizó. El otrora intocable narcotraficante lucía ahora débil, exhausto y derrotado. Para entonces, tanto el gobierno mexicano como el estadounidense comprendieron que mantenerlo en México representaba un riesgo que no podían asumir. Ya se había fugado de 2 prisiones de máxima seguridad, dejando descubierto en cada ocasión la profunda corrupción que imperaba en el sistema. Al mismo tiempo, los fiscales estadounidenses habían reunido pruebas contundentes en su contra, acusándolo de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinatos vinculados al cártel de Sinaloa. Su extradición a Estados Unidos se consideraba la única forma de garantizar que jamás volviera a quedar en libertad. En 2017, finalmente fue trasladado en el marco de una de las operaciones penitenciarias de máxima seguridad jamás organizadas. Su juicio en Nueva York se convirtió en un espectáculo mundial. Los testigos detallaron el imperio que había construido mediante la violencia y el soborno, exponiendo una red que se extendía mucho más allá de los miembros del cártel, llegando a políticos y policías. Los fiscales lo describieron como un genio criminal. Cuando se dictó la sentencia en 2019, cadena perpetua sin libertad condicional, el Chapo no se inmutó. Permaneció inexpresivo mientras la sentencia resonaba en la sala. Por primera vez, el hombre que se había escabullido por túneles y desafiado ejércitos se encontraba en un lugar donde la huida ya no era una opción.
El mundo lo vio ser conducido en silencio, encadenado de muñecas, cintura y tobillos. Para muchos, fue una señal de que nadie puede escapar de la justicia para siempre. Pero para otros, planteó una pregunta más inquietante. Si un hombre que había escapado de todas las cárceles podía ser capturado de nuevo, ¿qué clase de lugar podría retenerlo para siempre? La respuesta se encontraba dentro de los muros de la fortaleza que se convertiría en su último hogar. Número 3. ADX Florence, la fortaleza del silencio. En la árida extensión de las montañas desérticas de Colorado se alza un lugar construido para borrar toda posibilidad de escape, identidad e incluso sonido. Se trata del Centro Penitenciario Administrativo de Máxima Seguridad de los Estados Unidos, más conocido como ADX Florence. Para muchos, simplemente se la conoce como la Super Máxima. Construida en 1994 tras una serie de asesinatos y fugas que avergonzaron a la Oficina Federal de Prisiones, ADX se concibió como la solución definitiva. Las autoridades la diseñaron como una instalación donde el control jamás podría ser cuestionado, donde cada respiración, movimiento y segundo estarían regulados. Su ubicación fue elegida intencionalmente. ADX se encuentra a kilómetros del pueblo más cercano, rodeada de terrenos áridos por todas partes. La comunidad más cercana, Florence, depende en gran medida del complejo penitenciario federal para su subsistencia económica. Con varias instalaciones cercanas, muchas familias locales trabajan como funcionarios de prisiones, personal médico o trabajadores subcontratados en mantenimiento y seguridad. Sin embargo, los residentes rara vez hablan abiertamente sobre lo que sucede tras los muros. Ese aislamiento del mundo exterior forma parte de su diseño. La lejanía, el silencio y el secretismo de la prisión cumplen una función. Si alguien lograra escapar, no tendría dónde esconderse. Incluso el paisaje se integra al sistema de seguridad. Vacío, silencioso y vigilado. En su interior, todo está diseñado para la contención. Los muros son capas de hormigón armado que se adentran profundamente en la tierra, lo suficientemente gruesas como para silenciar los gritos e impedir que la luz o el sonido se filtren. Cada celda mide aproximadamente 2 por 3,5 metros, más pequeña que una plaza de aparcamiento. No tiene barrotes, solo paredes sólidas y una estrecha ventana sellada con un grueso cristal antibalas, inclinada hacia el cielo para que los reclusos solo vean un retazo de luz. El diseño elimina cualquier noción de tiempo o espacio, atrapando a la persona en un bucle infinito de días que parecen todos iguales. Las comidas se sirven a través de ranuras de acero y las duchas se controlan mediante temporizadores remotos desde una estación central. El ejercicio se realiza dentro de pequeños recintos de concreto, conocidos como jaulas de recreo, donde los presos solo pueden ver una franja de cielo a través de una rejilla metálica. Antiguos guardias han comentado que incluso el aire se siente pesado, recirculado a través de conductos que amortiguan el sonido. Un oficial describió la experiencia como respirar silencio. El entorno no solo contiene a los reclusos, sino que los aísla hasta que el pensamiento mismo se convierte en castigo. Los sistemas de seguridad que rodean ADX se encuentran entre los más avanzados del mundo. Sensores infrarrojos, detectores de movimiento y placas de presión vigilan cada centímetro de las instalaciones. Las cámaras funcionan las 24 horas, enviando imágenes a salas de control equipadas con pantallas. La prisión funciona como una máquina, fría y precisa. Algunos exempleados la han comparado con un laboratorio, no con un centro penitenciario, un lugar donde se estudia el comportamiento humano tanto como se le reprime. Incluso los guardias deben someterse a evaluaciones psicológicas antes de poder trabajar allí. Varios han admitido que el silencio, la repetición y la vigilancia constante desgastan la mente con el tiempo. Entre estos muros viven algunos de los hombres más peligrosos del mundo. El Unabomber, Ted Kaczynski, pasó aquí sus últimos años. Lo mismo ocurrió con los conspiradores del 11S, los jefes de la mafia y los miembros de alto rango de los cárteles. Cada uno está encerrado solo, sin contacto físico y sin posibilidad de ver a otro recluso cara a cara. Exfuncionarios han descrito a ADX como una versión limpia del infierno. La frase caló hondo porque capturaba lo que ninguna fotografía podía: la idea de que la perfección y el castigo pueden coexistir en un mismo espacio. Comprender este lugar es fundamental, porque lo que le ocurrió al Chapo en su interior pronto desafiaría el control que ADX se había construido para garantizar. En teoría, ADX funciona con una precisión impecable. Cada rutina, desde las comidas hasta las duchas, sigue el mismo ritmo. Cada movimiento se registra y se revisa.
Pero los informes de grupos de defensa y exempleados cuentan una historia diferente. Algunos afirman que las cámaras tienen puntos ciegos. Otros dicen que los sensores fallan durante unos segundos, el tiempo justo para que ocurran cosas sin ser vistas. Según un antiguo guardia, no hay accidentes, solo fallos que la gente finge ignorar. Para el Chapo, esto no era solo una prisión. Era el fin del control, el fin del ruido y el comienzo de un silencio tan profundo que incluso el sistema construido para contenerlo pronto empezaría a flaquear. Porque en un lugar creado para ser perfecto, pueden aparecer grietas donde nadie se atreve a mirar. Número 2. La vida en la celda de concreto, la lenta agonía. Dentro de la prisión de ADX Florence, el tiempo no transcurre igual que fuera. Para Joaquín El Chapo Guzmán, cada día es una repetición del anterior. Pasa 23 horas al día dentro de una celda de hormigón de aproximadamente 2 por 3,5 metros, más pequeña que un baño promedio. No hay reloj, ni sonido, ni noción del paso del tiempo. Según informes de su equipo legal, el asma del Chapo ha empeorado desde su llegada a ADX. El aire reciclado le irrita los pulmones y su acceso a atención médica se limita a breves revisiones a través de una pequeña abertura en la puerta de acero. Las cartas revisadas por periodistas describen noches de insomnio, pérdida de memoria y creciente ansiedad. Escribe que solo oye los latidos de su propio corazón y los pasos de los guardias que pasan por el pasillo. Cada sonido se convierte en un recordatorio de que sigue vivo, aunque apenas. La comunicación es prácticamente nula. Cada llamada o mensaje debe pasar por la fiscalía antes de ser aprobado. No hay llamadas privadas, ni visitas sin supervisión, ni contacto real con su esposa o hijos. Su hermana, Bernarda Guzmán, declaró a la prensa que no ha visto a su hijo en meses. Añadió, lo están borrando poco a poco. Las visitas familiares, cuando se permiten, se realizan a través de gruesos paneles de vidrio, e incluso estas son vigiladas de cerca por personal de seguridad. Sus abogados describen el entorno como un agujero negro para la mente humana. Afirman que está diseñado no para rehabilitar, sino para destruir a la persona que se encuentra dentro. Algunas cartas de otros internos de ADX, obtenidas a través de documentos judiciales, hablan de alucinaciones, paranoia y crisis nerviosas tras años de aislamiento. En 2017, investigadores de derechos humanos de las Naciones Unidas clasificaron este tipo de aislamiento extremo como una forma de tortura psicológica. Advierten que cuando una persona se ve privada de contacto sensorial y social, su cerebro comienza a volverse contra sí mismo. El caso del Chapo se ajusta a esta descripción. Según personas cercanas a su equipo de defensa, recorre su celda una y otra vez, contando los pasos para recordarse que aún tiene espacio. Come solo, se ducha solo y hace ejercicio solo. No ha visto a ningún otro recluso desde su ingreso en el centro penitenciario. No hay voces, ni ruido, ni posibilidad de contacto humano. Para alguien que una vez gobernó ejércitos, el silencio es una prisión distinta. No se trata de control físico, sino de aniquilación psicológica. Cuanto más tiempo permanezca en esa celda, menos quedará de la leyenda. Algunos creen que este es el verdadero castigo que el gobierno siempre tuvo en mente, no matarlo, sino hacer que el mundo olvide que alguna vez existió. Y entonces, una noche, algo cambió. La rutina se rompió y la creencia de que nada podía salir mal en ADX empezó a desmoronarse. Número 1. El incidente en el que las cámaras se apagaron. Ocurrió a finales de 2024, en ADX Florence, la prisión construida para erradicar el caos. Registro interno de la prisión para el Entry, sin descripción, sin detalles de fecha y hora, sin informe adjunto. En un centro que registra cada respiración de sus internos, la falta de información despertó sospechas de inmediato. Sin embargo, en cuestión de horas, comenzaron a circular rumores entre los guardias. Según mensajes internos filtrados y publicados posteriormente por periodistas independientes, el supuesto incidente médico no tuvo ninguna relevancia médica. Fue lo que algunos miembros del personal denominaron en privado un contacto no autorizado. Un exagente, que prefirió permanecer en el anonimato, afirmó que algo salió muy mal aquella noche. Dijo que encontraron a El Chapo tirado en el suelo de su celda, con moretones y desorientado. Tenía la cara hinchada de un lado y se le veían marcas oscuras cerca de las costillas y la mandíbula. Otro guardia afirmó haber visto sangre cerca de la esquina de su cama de cemento. Tenue, pero real. En el informe oficial no se mencionó nada de esto, pero varios testimonios desde dentro del centro penitenciario corroboraron la misma historia.
Algo había ocurrido en un lugar donde se suponía que nunca ocurría nada. A la mañana siguiente, los investigadores intentaron revisar las grabaciones de seguridad del pabellón de El Chapo. Fue entonces cuando descubrieron que las cámaras habían estado fuera de servicio durante exactamente 52 minutos, la misma hora en que supuestamente ocurrió el incidente. El tiempo de inactividad se catalogó como un periodo de mantenimiento, parte de una actualización automática del sistema que desactiva temporalmente la grabación. Sin embargo, varios empleados jubilados declararon posteriormente que dichas actualizaciones nunca se realizaron durante el turno de noche. El mantenimiento a esa hora no tiene sentido, declaró uno de ellos ante un grupo de supervisión penitenciaria. Significa que alguien quería que el sistema dejara de vigilar. 2 días después, la Oficina Federal de Prisiones emitió un breve comunicado público. Negó que se hubiera producido agresión alguna e insistió en que el Chapo se encontraba estable. La explicación fue breve y fría, pero cuando los periodistas presentaron solicitudes al amparo de la Ley de Libertad de Información, los documentos que recibieron eran prácticamente ilegibles. Páginas enteras estaban tachadas y marcadas como restringidas por motivos de seguridad. La familia del Chapo no recibió ninguna llamada oficial, ninguna actualización ni ninguna prueba de que estuviera ileso. Días después, comenzaron a aparecer inconsistencias en los registros internos. Las marcas de tiempo del sistema de monitoreo digital no coincidían con los informes de servicio manuscritos de los guardias de turno. Un agente afirmó haber realizado una inspección rutinaria a las 10:42, pero el registro electrónico no mostraba ninguna entrada al respecto. Otro registro reveló una demora de 9 minutos entre la alerta médica inicial y la llegada del personal de emergencias. En una instalación diseñada para una respuesta inmediata, esas deficiencias eran imposibles de ignorar. Un técnico jubilado familiarizado con los sistemas ADX comentó a un observador de derechos humanos que tales discrepancias suelen indicar anulaciones manuales o ediciones de datos. Al ser consultado al respecto, el buró se negó a hacer comentarios, pero un investigador que revisaba el caso afirmó que el silencio lo permitía. Nada desaparece de ADX a menos que alguien lo haga desaparecer.